que vamos desarrollando. Ya vamos por la segunda parte y pues el diario de vivir, digamos que esa frase se tiene muy en cuenta en las fundaciones cuando se habla del día a día o se habla de las labores, digamos, específicas que existen. Pero cuando se habla de unas labores específicas, pues no es simplemente algo que la fundación, digamos que utiliza para, digamos que solamente como algo que quede establecido, sino que precisamente al tener proceso de rehabilitación ahí, pues digamos que es lo que se le busca transmitir a esos procesos. O sea, que no es solamente una, no son solamente políticas de una fundación, sino que son también herramientas y digamos la forma de ordenar dentro de las funciones de la persona, dentro de las actividades, empezar como a transmitir la necesidad de tener un orden. Hay otras partes donde dicen orden del día. Entonces la forma como de que la persona organice su tiempo, pero también fijando prioridades. Porque digamos en el diario vivir hay cosas que no se mueven o que no se pueden negociar o que no se pueden reemplazar. Así haya, digamos, así digamos, se presenten eh, imprevistos. En el diario vivir lo que se trata de hacer es tener unas prioridades en donde la persona diga, esto yo lo necesito todos los días, como si una persona fuera con su medicamento y le dijeran, vea, pues usted puede hacer esto, usted puede hacer, usted puede viajar, usted puede, digamos, eh, ir digamos, a compartir con su familia, usted puede tener actividades, puede. Buenos días, ¿me escuchan? Ah, buen día, ahora sí. A ver. Bueno, para continuar con el tema del diario de vivir, debemos de tener en cuenta de que un diario de vivir no significa una monotonía, teniendo en cuenta que cada día trae su propio afán. Entonces, incluso cuando se habla del diario de vivir, este es uno de los temas donde cada uno de los pacientes puede tomarlo como una monotonía, pero teniendo en cuenta que un día en una fundación es igual. Todos los días son distintos, todos los días traen su propia historia, todos los días traen su propia dinámica. Algunas fundaciones, pues, cuando hablan de su diario de vivir, puede ser un diario de vivir con un adicto. No se puede hablar de que un diario de vivir se trata de igualdad, se trata de monotonía, se trata de ser lineal dentro del proceso. Es totalmente lo contrario. Un diario vivir dentro de una fundación es estar dispuesto y no expuesto a, a recuperarte y a cambiar y a transformar tus pensamientos, tus conductas. Porque ningún adicto todos los días se levanta igual, ningún adicto todos los días se levanta pensando de la misma manera. Porque en algún momento se despiertan felices y en 5 minutos pueden estar totalmente melancólicos. O se levantan sin querer mirar a nadie, sin querer saber de la familia, de la fundación, del líder, de los compañeros, y después del desayuno es la persona más feliz del mundo.
Entonces, es aquí donde las dinámicas que se inculcan dentro de la fundación se empiezan a trabajar, los comportamientos del adicto. Se empiezan a trabajar los tipos de conductas que se están manejando sobre este ser humano, el cual llega a una fundación pidiendo ayuda. Un diario vivir es hacerte fuerte, es fortalecer tus debilidades, es tener en cuenta que un diario vivir no es solo dentro de la fundación, sino cuando tú salgas de ella. Porque lo más importante de un diario vivir es la comunicación con la persona que te está guiando, con el lugar que te está guiando. Por eso cuando se habla de que una relación sentimental se termina con tu pareja y dices, no, lo que pasa es que se acabó por la monotonía, lo que pasa es que tú no involucraste una herramienta llamada comunicación. Y de esta misma manera, por eso surgen tantas problemáticas dentro de un hogar. Por eso hay tantos hogares disfuncionales, porque no hubo una comunicación asertiva, porque ni me escuchaste, ni te escuché, porque ni me comprendiste, ni te voy a comprender, porque siempre se ha hablado de que la droga es el resultado de la problemática que viene desde un hogar, desde tus raíces. Entonces un diario de vivir se maneja en una fundación, en un hogar, en una familia, en un trabajo, en una empresa. Si tú te pones a analizar, tú puedes hablar de un diario de vivir en un gimnasio, lo puedes decir, no, si yo tengo mi diario de vivir en un gimnasio porque yo ya tengo una monotonía, una rutina y yo voy a hacerlo, pero es totalmente distinto. Por mucho que usted sepa qué ejercicios va a hacer a diario, cada ejercicio que usted va a hacer el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no sé si va los fines de semana, por mucho que usted vaya a hacer los mismos ejercicios, no son las mismas conversaciones, ni las personas ni el resto de tu entorno se va a mover de la misma manera. Tal vez la persona con que tú vas al gimnasio ese día no va, tal vez el coach ese día no te pudo atender a ti, está teniendo otra persona, porque nada es monótono. Solo que la persona que está en una fundación y está negada a resocializarse, toma el diario de vivir como una monotonía más. Porque si tú no cambias tus pensamientos, no va a cambiar tu entorno. Y creo que dentro del diario vivir lo más importante es aprender a disfrutar cada segundo, cada tiempo que se te está dedicando y se te está fortaleciendo tus debilidades dentro de un proceso de restauración. Tú debes de tener en cuenta de que estar en una fundación no es fácil, pero tal vez hoy estás pasando el mejor momento de tu vida, porque hoy estás transformando tus pensamientos, estás transformando tus conductas para ser alguien mejor día a día, porque todos los días tú estás poniendo un granito de arena para mejorar. Porque el diario vivir no es solo levantarme y esperar a ver qué me dice el líder. Un diario vivir yo también lo transformo desde mi convicción, desde yo analizar qué necesito para mi vida, en qué puedo ayudar en la fundación, qué puedo para mí, qué puedo fortalecer para la fundación. No pensar simplemente en bienestar común, sino también empezar a pensar en bienestar social. Porque todo el mundo dice, yo quiero una moto, yo quiero un carro, yo quiero un trabajo, yo quiero hacer esto, yo quiero. Y todo el que habla de yo nunca dice, a mí me gustaría brindar esto para mi familia, me gustaría brindar esto para mi comunidad, me gustaría brindar esto para mi sociedad. Nadie. Solo tú tienes ese despertar espiritual cuando tú realmente te rindes ante la voluntad de Dios, porque si es tu voluntad siempre vas a ser egoísta. Y el único egoísmo que a usted le podría aceptar es que usted sea egoísta con su recuperación, que usted proteja su recuperación a capa y espada para usted estar bien. Ese es el único egoísmo que yo le podría aceptar a usted. Entonces, un diario vivir en una fundación es adquirir las herramientas de forma oportuna,
de saber de que si tú estás fallando, el líder tiene toda la autoridad para corregirte, para decirte que estás mal. De que la dinámica de una fundación son algo inesperado. Porque hoy usted está en una posición y mañana está en otra, porque hoy se puede despertar y puede tener una sorpresa. Porque su cerebro hoy le puede estar traicionando. Y es ahí donde en medio del proceso llega el líder, llega su guía y le dice cuáles son sus fallas. Y le trastorna todo su día. Entonces, para que un diario vivir sea oportuno, usted también debe tener en cuenta de que usted debe aprender a comprender el mensaje. Muchas veces usted se pega del mensajero y no del mensaje. Muchas veces usted está sentado en esta silla sintiendo que eso es una rutina más, o esta es una fundación más, o esta es una terapia más. Pero si usted comprende cada una de las palabras que se le está diciendo por este medio, usted va a comprender que cada palabra edifica, que cada frase edifica, que cada fracción te está dejando un mensaje y es un mensaje para edificarte. Cada fundación maneja su propia dinámica, cada fundación maneja su propia estructura. En este caso, nosotros acá nos despertamos y nuestro diario vivir es estar preparados para lo más inesperado. Ni siquiera tenemos una hora en que nosotros podamos decir, nos despertamos a cierta hora porque puede pasar, una fundación puede pasar cualquier cosa. Es un tema inesperado. Entonces usted puede levantar tanto como a las 5 como a las 4 y usted no va a tener hora de acostarse, porque si usted se estira un poquito más, eso te va a edificar. Estirarse un poquito más, y eso es lo que uno busca con cada uno de los pacientes, que se estiren un poquito más. Y no estoy hablando simplemente del tiempo, sino de sus capacidades. Porque a algunos no se les puede decir algo porque están en una dinámica y medio se les dice esto está mal, o el líder le está hablando fuerte, y no, es que el líder me está hablando fuerte, entonces yo no voy a hacer esto y vuelve y modúleme. O no, es que yo no voy a hacer esto porque es que yo siento que yo no nací para esto, yo no entiendo, o sea, te bloqueas. Y parte del diario de vivir es desbloquearte todas esas conductas que tus pensamientos te encierran. Por eso una fundación debe ser un sistema, es un sistema que nunca va a ser lineal, nunca va a ser lineal. Es un sistema donde te maneja las emociones, donde un día te lleva la alegría, otro día te lleva la tristeza. Tú experimentas euforia, experimentas melancolía, donde la fundación lo único que hace es estabilizarte tus emociones para que tú aprendas de eso. Porque diario vivir era lo que usted vivía en la calle. Eso sí yo le creo que era un diario vivir. Se despertaba tarde, desayunaba tarde, o ya lo cogía el desayuno y el almuerzo, y a eso de las 2 de la tarde salía para la calle y no tenía hora de llegar. Si tenía hogar. Y para el que no tenía hogar, algunos eran sistémicos. Voy, reciclo, compro, me queda para la galleta y el chupicumis, vuelvo, saco, reciclo, compro, y te volvía cíclico, dando vueltas a la redonda. Porque para algunos el diario vivir puede ser perezoso. Para algunos el diario vivir era que su mamá le dijera, mijo, hágame el favor y me compra los huevos para el desayuno, y ibas con mala cara a la tienda. Otra vez yo, qué pereza, está muy temprano, y te ibas despacito, llegabas a la tienda, los pedías de mala gana. A veces si llegabas con tu mala actitud, los huevos llegaban sentidos. Pero cuando iba para el jíbaro, ¿cómo iba? Cuando iba para la olla, ¿cómo iba? Se iba también con pereza, decía que era una monotonía, despertarse, ir donde el jíbaro, decir, eso era decir que era una monotonía. Ahí sí no le parecía monótono despertarse, salir carramaneado, corriendo, acelerado, feliz.
y después otra vez llega a la casa. ¿Usted en algún momento le pareció que su casa era un hogar de tristeza y hoy en día lo anhela? ¿Algún día usted quiso escapar de su realidad porque usted creía que su casa no era el lugar oportuno para usted? Y el día que usted quiso volver a su casa, las puertas ya estaban cerradas porque ya se habían cansado de usted, ya había un tema de desconfianza, ya había un tema de hurto en la casa, ya usted no se lo soportaban, ya había grosería, y el único que destruyó ese hogar fue usted. Usted destruyó su hogar y alrededor de ese hogar 17 personas más a llegar. Y si hablamos del hogar, están los vecinos, está la sociedad, está hasta una ciudad entera, un pueblo entero. Si usted quiere transformar su vida, transforme sus pensamientos. Inculque a su vida buenos hábitos de vida. Inculque a su vida buenas conductas. Inculque a su vida a Dios. El día que nosotros inculcamos a Dios a nuestras vidas, todo cambia. Todo lo vemos de la mejor manera. Todo lo vemos con sonrisa, todo lo vemos con... Ya no nos preguntamos por qué está sucediendo, sino para qué. Ya las noticias que son fuertes para nosotros o que creíamos que iban a ser fuertes, ya la tomamos con fortaleza. Ya una palabra no nos debilita. Ya una mala respuesta no nos debilita. Algunos se frustran porque dijo un amigo, no es como me lo dice, sino el tonito. Es que mi líder es el tonito con que me lo dice. Pues ya el tonito te deja de afectar, porque algunos es el tonito como te lo dicen, algunos simplemente creen que el único que reeduca es el líder, usted también lo reeduca el compañero, ese que molesta tanto, ese que nadie se soporta en la fundación, ese es el que reeduca. Algunos pacientes sirven para uno visualizarse dentro de una fundación y decir, vea, ese es el mal ejemplo, vea, ese fue el que usted llegó. Y mire cómo va a salir. Y mire cómo va a empezar a cambiar. Algunos pacientes nuevos, cuando usted lleva un tiempo analizando su vida, introspeccionándose, evolucionando, usted va a decir, uy, embarrada, yo era así, ¿no? Y si usted cree que el diario vivir no cambia, no te ha cambiado, pues analiza cómo eras, cómo respondías, cómo actuabas, cómo eran tus conductas y comportamientos y cómo estás hoy en día. ¿Sos el mismo que llegó a la fundación? ¿Son los mismos temas de conversación que tú tenías con tu mamá cuando estabas con esa problemática en tu casa a los mismos temas de conversación que tienes hoy en día en una visita? ¿No has sentido que hay paz en tu vida? ¿No has sentido que hay paz en tu hogar? Si un diario vivir no reeduca, si una fundación no reeduca, pues siéntese a introspeccionar. Usted es el mismo que llegó, así hayan pasado 8 días, usted no es el mismo que llegó. Y no hablo solo por la limpieza, hablo por sus conductas. Hablo porque hoy en día has aprendido a tener más humildad, a agachar la cabeza, a pedir ayuda y a dejarte ayudar. Porque para que un diario vivir funcione, usted debe tener humildad, pedir ayuda. Porque el único que no pide ayuda es el prepotente, el arrogante, el que cree que se las sabe todas, el que cree que el diario vivir no sirve, el que cree que la terapia no sirve, el que cree que pelar una papa no sirve, el que cree que exprimir limones no sirve, el que cree que levantarse a las 5 de la mañana a un devocional no sirve. Si no sé por qué está aquí, y yo no estoy hablando simplemente de que usted haya cambiado en lo físico. La diferencia entre los buenos y los mejores son los pequeños detalles, y eso es lo que te ofrece una fundación día a día. Pequeños detalles para que tú crezcas, para que tú evoluciones, para que tú transformes tus pensamientos, para que tú aprendas a salir adelante, para que tú adquieras las herramientas positivas, para que tú seas un dador y no estés pidiendo a toda hora.
para que no seas esclavo de tu propia parálisis, porque el único esclavo de su propia parálisis fue usted. Porque usted toda la vida le ha echado la culpa a su familia, a su papá, a su mamá, que lo dejaron caer cuando era niño. Pero el único culpable de toda esta situación es usted. Y si no eres culpable de tu consumo, pues sí eres responsable de toda tu recuperación y debes aprender a responsabilizar sobre tu vida, sobre tus conductas, incluso sobre las malas noticias que te van a venir de aquí en adelante. Porque tú muchas veces vas bien, pero crees en la palabra de los demás y crees en la palabra justo del más grande. Vas bien y crees en la palabra de las personas que no te edifican. Y por eso es que tu diario vivir se transforma en puras conductas negativas. Este es nuestro aporte de Villasamada. Gracias a todos. Gracias, Cristian. Buenos días para todos. Sí, continuando con lo que dice Cristian, yo creo que un diario vivir en un centro de rehabilitación no es muy aislado de la vida cotidiana que vamos a llevar una vez estemos nuevamente en nuestras casas, con nuestra familia, para las personas que van otra vez para sus casas o para las personas que son independientes. Entonces, creo que para este tema debemos tener en cuenta que la vida dentro de un proceso intramural es filosofía pura, es la filosofía universal pura hecha carne, ¿sí? Porque aquí es donde nosotros nos vamos a enfrentar con una convivencia inestable, una convivencia que aporta o no aporta, dependiendo también de mi percepción de la vida, dependiendo de cómo yo reciba esas situaciones externas que pueden desestabilizar un balance que viene efectuándose a raíz de mi crecimiento, porque hay personas que llevan sus 3 meses, hay personas que llevan su año, pero los que llevan 3 meses se comportan como si ya llevaran 10 años en esto. Y los que llevan el año parecen recién llegados. Entonces, en el diario vivir, ese es como, bueno, pues, digamos que la rutina se convierte como en el espejo donde los pacientes enfrentan a su propio reflejo. Aquí no hay distracciones suficientes para escapar de sí mismos y es aquí donde comienza el verdadero trabajo, porque la reeducación de la mente y la reestructuración del ser. Dice que cada jornada es un laboratorio donde las emociones, digamos, metafóricamente, chocan contra nuevas reglas, donde la resistencia al cambio es la primera batalla, ¿sí? Mire, las capas de cebolla que conforman la personalidad se descascaran lentamente, revelando miedos encriptados. Aquí es donde podemos ver que en el diario vivir, desde que el paciente ingresa al programa de rehabilitación, aquí es donde se le empiezan a caer las capas de cebolla, los defectos de carácter comienzan a surgir, revela miedos, ¿sí? Aquí es donde surgen todos esos dolores no resueltos y esos patrones de conductas que que han sido como un refugio en la autodestrucción del paciente, del ser, ¿ya? Pero cada capa que cae no lo deja vacío, sino que destapa verdades incómodas. Y es que la necesidad de validación externa, el miedo al rechazo, la lucha entre la identidad, es la que es la que forja a la persona en medio de la adversidad y la que busca cómo emerger, y lo podemos decir así, la que busca como salir
de la recuperación. Y debemos tener mucho cuidado con esto porque pues digamos que hay un gran temor del paciente porque las demás personas lo conozcan. En el diario vivir, el apóstol lo ha mencionado, se ve demasiado los emoticones de la recuperación, las 1000 caras. Y todos los días uno ve cara de angustia, cara de felicidad, cara de euforia, cara de ira. Pero al fondo de esas caras, de esas expresiones externas, que son más que superficiales, son como el reflejo tenue de lo que la persona siente en sí. En el diario vivir nos toca hacer lecturas de las personalidades, porque digamos que los conflictos internos se enredan con los externos porque cada paciente es un universo con sus propias tormentas, ¿sí? La convivencia aquí actúa como un detonador, un catalizador de enfrentamientos que en el fondo son reflejos de batallas individuales. Y es que la impaciencia, la intolerancia, la proyección de frustraciones en el otro, todo esto revela los defectos de carácter que sostienen las adicciones o las conductas autodestructivas. ¿Qué pasa? Aquí no hay villanos, aquí no hay víctimas, solamente seres humanos desarmados ante su propia verdad, luchando por reconstruirse desde las ruinas de su pasado. Y el proceso de rehabilitación no es un destino, es un trayecto donde cada crisis es una lección disfrazada de obstáculos. La incomodidad, esta es la incomodidad para los pacientes. Esta es la zona en la que todo el mundo se desarticula, en la que todos los pacientes se desacomodan, desde la levantada hasta la acostada, en el diario vivir. Por eso, como le decía Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, me gusta mucho la frase y la hemos estudiado muchísimo, que para la mente emocional la vida es una tragedia, pero para la mente emocional la vida es una tragedia, pero para la mente pensante la vida es una comedia. Mire, en la incomodidad de la disciplina, en el silencio, en la introspección, en el choque de egos, ahí es donde se esconde la oportunidad de trascender. Algunos van a resistir el cambio con uñas y dientes. Otros se van a rendir antes de entender su propio proceso, pero quienes acepten la desconstrucción, la reconstrucción o la deconstrucción de su viejo yo, ahí es donde van a descubrir que bajo las capas de cebolla siempre hubo una versión más libre esperando ser encontrada. ¿Sí me hago entender? Mire, en el centro de rehabilitación no hay escapatoria del propio reflejo. Aquí es donde el tiempo no es un aliado para el autoengaño, ni la rutina, ni un escondite para la evasión. Cada palabra retenida se convierte en un peso que sofoca, cada verdad oculta es una piedra en el camino de crecimiento. Pero es en este escenario donde la confrontación deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. O sea, si la persona no se despoja de sus máscaras ante los demás, nunca podrá verse a sí misma con claridad. Porque es que la rehabilitación no es solo un proceso de abstinencia ni un ajuste de conducta, es una reconfiguración total del ser. Aquí es donde cada conversación es un espejo, cada roce con el otro es un recordatorio de los propios límites. Cada desacuerdo es una oportunidad de mirar más profundo. ¿Sí? La incomodidad no es un castigo, sino la antesala de la revelación. Porque es que cuando alguien se atreve a ser visto tal como es, con sus fortalezas y sus miserias, deja de ser un extraño para sí mismo. Porque es que las paredes de este lugar contienen historias de derrotas, de luchas, pero también de renacimiento. Aquí nadie es más grande que otro y nadie es más pequeño que su mismo ser. Todos comparten la misma verdad esencial. O sea, es que la necesidad de pertenecer, de contribuir, de redescubrirse en los ojos del otro. Es como verlo más allá de lo fundamental, más allá de lo esencial. ¿Sí? La rehabilitación no es la muerte del viejo yo,
sino su trascendencia. ¿Ya? O sea, se deja atrás la ilusión del control absoluto, la fantasía del aislamiento para abrazar la vulnerabilidad como un acto de valentía. Aquí es donde el mayor enemigo no es el pasado ni el error cometido, sino el miedo a la conexión real. Porque es que sanar no es solo un acto individual, sino un encuentro con la humanidad compartida. Aquí es donde las personas, y todo el tiempo lo estamos trabajando. No se deje afectar por situaciones externas. No, pero es que este dijo, que es que este me miró, que esta me miró, que esta me tocó, que es que el otro dijo y no hizo, que es que el otro me dijo que me iba a dar y no me dio, que es que el otro pasó y tiró sus frases. O sea, la convivencia dentro de este microcosmos se torna rígida en el diario vivir, pero es necesario. Es necesario porque, como dice la palabra de Dios, hierro con hierro se agusan. Y aquí es donde las personas cada día se van puliendo. Entre ellos, inconscientemente se convierten en sus propios terapeutas, ¿sí? Terapeutas intramurales, si lo podemos llamar así. O sea, es que ya no se trata de sobrevivir en soledad, sino de aprender a existir en comunidad. ¿Ya? Y cuando esto pasa, cuando la persona se atreve a hacer sin adornos, sin disfraces, entonces echa raíces en la vida de la verdad. Entonces, pues nada, me quedo con esa consigna sobre sobre el valor que se le debe dar dentro de el diario vivir, dentro de un proceso de rehabilitación, el valor que se le debe dar a la resocialización, ¿sí? Porque, vuelvo y lo repito, o sea, es que el nivel de adicción no se mide por la cantidad de droga consumida, sino por la cantidad de relaciones rotas. Ahí es donde está una de las verdades escondidas. Es como un código que debemos descifrar todos los días. Ya, la tolerancia, la empatía, aplicar las capacidades de carácter, las habilidades para la vida. El apóstol todo el tiempo nos enseña esto: habilidades para la vida, habilidades cognitivas, habilidades espirituales, habilidades sociales. Aplicar todos estos conceptos y no caer en el juego del tema que estábamos hablando ayer en el devocional, no caer en el juego como de aprender sin aplicar, o sea, aprender la verdad establecida, o sea, la verdad oculta en este mensaje, ¿ya? Descifrar estos códigos que no van mucho más allá de la vida cotidiana, no van tan lejos. O sea, es que la verdad está aquí. La verdad está aquí. Si no está aquí, ¿está en dónde? Y si no está ahora, entonces ¿está cuándo? La tenemos frente a nuestros ojos. No podemos ser tan ciegos. O sea, es que eh, no hay peor ciego, no hay peor ciego que el que ve el barranco y se tira. O sea, estamos viendo la verdad ante nuestros ojos. O sea, en nuestras manos está escoger el camino del bien, escoger el camino del mal. Nosotros sabemos que es lo bueno, que es lo malo. Entonces, en nuestro diario vivir, sabernos comportar es una virtud. Sabernos comportar acorde a las normas, a los reglamentos, a los lineamientos. Saber llevar la batuta de mi propio ser, ¿sí? Escuchar una sola voz, una sola directriz, es un don. Entonces, eh, ahí está el apóstol Matías, aquí está el apóstol Matías conectado. Darwin, no sé si el apóstol ya está ahí. Ya, yo creo que le damos un momentico, ¿no? Líder. Sí, pues esperemos de pronto a que él pida la palabra, que pues de pronto está ocupado. Bueno, entrando en este tema, el diario de vivir,
digamos, diario vivir, está hablando también de algo que, que yo no puedo decir, no, pues mañana yo lo hago, o no, pues esto lo podemos posponer, sino que el diario vivir es algo que se tiene que llevar en el día. Digamos, el día de hoy hay unas cosas que yo tengo que vivir. Si yo quiero, mi proceso, digamos, el día de hoy yo me tengo que proponer a realizar unas actividades, me tengo que proponer digamos, a fortalecer el proceso de alguna manera. ¿Y cuáles son las maneras en las que de verdad yo puedo hacer que eso pase? Porque yo no puedo pensar que entonces, porque yo digo todo es terapéutico, entonces me voy a dar pues el permiso de más bien cambiar lo que aprendí en la fundación por cualquier cosa. Entonces digo, puedo decir que es que todo es terapéutico, sino que yo tengo que también fortalecer el pensamiento que me lleva a mí a que todo sea terapéutico. O sea, yo tengo que realizar, yo tengo que tener, digamos, unas acciones que, que me mantengan a mí la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de que estoy en proceso. Por lo menos hay personas que dicen solo por hoy hago, digamos, mi devocional o hago mi revisión interna, solo por hoy me examino, dando a entender que lo tengo que hacer hoy. Digamos, si cuando dice solo por hoy, es porque están diciendo hoy se tiene que dar eso como sea, porque de eso depende mi proceso. O sea que solo por hoy, así tenga ocupaciones, tengo también un proceso que depende de digamos, de un alimento, que solo por hoy, así tenga que ir a una parte, solo por hoy, así yo tenga que ir a un compromiso, así me invite la familia, así yo tenga cosas, yo tengo que responder por el diario vivir. O sea que yo tengo que responderle a mi proceso por un diario vivir. A mí me corresponde tener constancia en algo para poder, digamos, asegurarle el espacio a mi proceso. Y, y digamos que lo que nos enseñan acá las personas que llevan más tiempo en el proceso y que no están necesariamente en una fundación, sino que están en un proceso, es regirse a cosas que lo que hacen es, digamos, dar qué espacio se le está brindando al diario vivir. O sea, que son personas que tienen indicadores del diario de vivir y que tienen, digamos, algo que les mide como un termómetro que les pueda decir si están respetando el diario de vivir que los levantó en la fundación y que si lo levantó en una fundación es para levantarlos por fuera de la fundación. Entonces, a veces digamos que nosotros decimos, gracias a la fundación yo estoy bien, pero salimos y queremos seguir bien con cualquier otro diario vivir. Entonces, si estaba bien en la fundación, era gracias a un diario vivir. Y en ese diario vivir se involucran personas, se involucran temas de conversación, se involucran, digamos que, trabajo sobre ciertas áreas, sobre cierta problemática, estar consciente o prestándole atención
a que uno se tiene que cuidar de algo, o sea, que se hace una concientización, se hace como como que se retoman cosas, se recuerdan cosas, se reavivan muchas cosas, y ese diario de vivir es lo que nos permitió salir de donde estábamos. No fue estar en una fundación nomás, no son los muros de una fundación. Entonces, a lo que nosotros nos debemos en el proceso es a un diario de vivir, porque como han dicho acá, la fundación no cambia gente. O sea, yo no puedo decir, quiero entrar a una fundación, entonces me abren la puerta y solo porque ya pasé la puerta, entonces ya soy otro. Entonces ya me puedo ir, porque así a veces pasa cuando se ingresa a la fundación. Inmediatamente yo ingreso a la fundación, creo que ya ese es el cambio, entonces ya no necesito un proceso, no necesito conocer cosas, ni y mucho menos tener un diario de vivir, porque no lo quiero desarrollar y no lo quiero convertir en un hábito, no lo quiero reflejar en hábitos, ni en personas que hagan como un equipo alrededor mío para que me ayuden a tratar ese diario de vivir y me ayuden a reemplazarlo. El diario de vivir que teníamos, el diario de vivir que nosotros teníamos en el consumo. Entonces la persona le hace raro cuando le dicen, es que aquí hay un diario de vivir, pero pues el diario de vivir que teníamos a veces no lo tenemos en cuenta. A veces pensamos que la fundación es la que nos quiere montar la terapia, como dicen. Cuando ya venimos con otra terapia de la calle, que era pensar en consumo. El diario de vivir del consumo existía. Era un diario de vivir que se ponía por encima de comer, de dormir, de bañarse, por encima de compartir con los seres queridos, por encima de la sobriedad, por encima de la salud, por encima de compromisos, por encima de sueños, por encima de metas. Entonces lo que están haciendo es es darnos un diario de vivir que, que represente lo que es un proceso. O sea, que el proceso no es solamente decirle aquí en la fundación usted cumple y después usted sale y usted vive como quiera y eso y le va a ir bien. Porque eso es lo que a veces se refleja en el interés de la familia por conocer el proceso. No, pues él está allá y esperemos a que salga para ver cómo le va. Pero pues no saben qué actividades debe respetar, qué es lo que diariamente tiene que verse en la persona diariamente para que se puedan dar cambios. No es simplemente decir, es que él allá no tiene que aprender nada, él está allá, es como porque hizo cosas que no tenía que hacer, entonces como un castigo. Y uno no solamente digamos que necesita la corrección, sino que necesita conocer el cambio para llevar una corrección, para aplicar esa corrección. Necesita también conocer qué es lo que se debe hacer si se quiere corregir eso. No solamente que hacen la corrección. Entonces,
es como la extensión a las cosas que significan el proceso de rehabilitación. Es el proceso representado en acciones, digamos, acciones de las que nosotros nos apropiemos diariamente. Y que puedan, digamos, alimentar ese deseo de cambio. Cuando nosotros estamos más bien ocupados en lo que nos transforma la mentalidad, para dejar de estar ocupados de pronto en el ocio, de pronto estar ocupados en cosas que no producen pensamientos, digamos, sanos, y que ese diario vivir precisamente es eso. Digamos, atajar con un estilo de vida el otro estilo de vida negativo que se quiere despertar diariamente en la persona con adicción. Poder reemplazar eso que nos hacía ocuparnos a nosotros hasta eso que nos hacía ocuparnos a nosotros por días sin dormir. No lo podemos atacar con que es que yo nomás escucho la escuela de sabios y ya no necesito más, porque es que yo me siento bien. Cuando el diario vivir de la droga a veces era hasta 24 horas seguidas en el día. No era 1 hora y media que dura la escuela de sabios. Entonces, cuando dicen que todo es terapéutico, es antes para que el diario vivir empiece a meterse en el pensamiento, así estemos ocupados en otras cosas. Y que lo que más deseemos sea esos momentos de terapia, o que lo que nosotros más deseemos es tener nuestro espacio de terapia, hacerlo, digamos, respetar, respaldar las enseñanzas que nos han dado, respaldar las herramientas y respaldarlas más que incluso a veces una recreación, respaldarla más que a veces muchas cosas, porque no le vamos a dar el lugar que de verdad se merece el proceso. Cuando nosotros decimos, uy, no, qué pena con ustedes, pero entonces hoy no va a hacer terapia porque es que me invitaron a un lugar, sino que antes nosotros deseemos más la terapia y deseemos más el proceso que muchas otras cosas. Y eso a veces va a incomodarnos, eso a veces uno va a decir, uy, no, pues yo voy a escoger el proceso, aunque tengo cierto interés por estar en otra parte, pero que yo diga, si yo necesito esto me va a servir, pero esto también me tiene que, digamos, esto tiene que hacerme crecer todos los días. Así yo me sienta bien, así sienta que no hay problema, yo respaldar ese espacio de crecimiento en el proceso. Entonces, hay una mano levantada. Sí, mi líder, o sea, es cruel esa realidad que usted está mencionando, pero debemos aceptarlo y hay algo muy cierto en lo que usted dice, y es que muchos de nosotros nos olvidamos de dónde venimos y nos olvidamos que venimos de un diario vivir de consumo activo, un diario vivir donde para la sociedad era o es, sigue siendo algo normal humillar a las personas, es decirlo así, habitantes de la calle. Para los que tocaron calle, eh, es un poquito, ¿cómo se le puede decir? Un poco ilusorio
o algo paradójico que teniendo ropa nueva, teniendo zapatos nuevos, teniendo un diario de vivir en el que está fuera del consumo activo, ya nos comenzamos a creer más que los demás y comenzamos a actuar de manera distinta a como actuamos en la calle y nos comenzamos a desacomodar de la buena vida que nos brinda la recuperación. Sí, como le dice mi líder Felipe, es que el diario vivir en el consumo activo es como ese ciclo repetitivo donde nosotros creemos tener el control. Pero esa no es la verdad para todos, aceptarla es dura, pero la verdad es que el consumo era quien manejaba los hilos, ¿sí? O sea, es que esas pausas que había, la única pausa que teníamos era el impulso, era una pausa entre un impulso y el siguiente, ¿sí? O sea, la satisfacción no existe en el consumo activo. Entonces, trayéndolo esto en el contexto de la limpieza, porque estábamos hablando del diario de vivir en el consumo activo, pero ahora el diario de vivir en la limpieza. ¿Por qué las cosas siguen sin satisfacernos? ¿Por qué seguimos con una insatisfacción de la buena vida? ¿Qué es lo que estamos buscando? O sea, se nos olvida tan rápido de dónde venimos. O sea, solamente hay parches emocionales que nunca van a terminar de cerrar las heridas internas. Mire, el borracho seco es ese que dejó de beber, pero sigue atrapado en la mentalidad de consumo. Puede estar sobrio físicamente, pero su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de reaccionar sigue siendo la misma que cuando bebía. O sea, sigue siendo el mismo impulsivo, el mismo negado, tiene los mismos vacíos emocionales y es como un barco anclado en un puerto sin moverse y sin un rumbo claro. O sea, es que el problema no es solamente el alcohol ni la droga, sino la estructura mental que sostiene la droga. Aparte de eso, el borracho mojado es ese que sigue en el autoengaño del consumo. Se levanta con dolor de cabeza y promete y jura por Dios y su madre que esa va a ser la última vez que consume. Y eso lo veíamos en el libro en el manual de regeneración, sobre el borracho seco y el borracho mojado. Solamente dice esas cosas para romper su palabra horas después. Vive en el vaivén de la justificación y el arrepentimiento, en la negociación interna que siempre pierde. Pero es que en el diario vivir del consumo activo podemos ver que la droga obviamente es un refugio momentáneo, pero al final solamente deja más caos, más ruinas, más distanciamiento con la realidad. Los dos estados son trampas. El primero se aferra a la abstinencia sin la transformación, creyendo que es suficiente con no consumir. Y el otro se refugia en el consumo creyendo que algún momento la va a controlar. Pero la verdadera libertad no está en ninguna de las dos, está en la reconstrucción total del ser, en aprender a vivir sin la necesidad de escapar. Aquí es donde nos encontramos en esa realidad, en ese bucle de positivismo que nos lleva a un cambio total del ser. Porque el problema nunca fue la botella, el problema nunca fue el cigarro, el problema nunca fue la pipa, el problema nunca fue el cigarrillo, la marihuana, el tusi. El problema era lo que está detrás de esto, ¿sí? En el diario vivir salen a flor de piel los defectos de carácter, la intolerancia, la irritabilidad. Por todos los días, pero ¿por qué pelean? ¿Pero por qué alegan? Mire, como dice la palabra de Dios, lo decía ahorita, hierro con hierro se aguza. La rehabilitación, el roce constante entre las personas es lo que lima las asperezas del carácter.
Entonces, que no se trata solamente de resistir el proceso, sino de dejarse moldear por la fricción de la convivencia, de las diferencias, de las verdades incomunes. Cada discusión es un cincel que, digámoslo, esculpe la paciencia, ¿sí? Cada desacuerdo es lo que prueba la humildad. Las confrontaciones entre los pacientes es un reflejo de aquello que aún no se ha trabajado. Si nos podemos a ver más allá de lo elemental, eh, lo podemos ver como de manera metafórica. O sea, es que sin fricción el metal sigue siendo tosco. En estos días, uno de los muchachos yo lo vi que le estaba sacando filo a un cuchillo con una lima prácticamente lisa. Y yo le decía, ve, por eso es que quedan los cuchillos así como, porque en esos días yo estaba cortando un limón. El cuchillo es de los viejos, pero parece que estuviera nuevo. Entonces lo vi sacándole el filo y me acordé de ese momento. Me dice, es que, no, pero es que esa lima está lisa. Hay que comprar una nueva o hay que echarla en Coca-Cola para que salgan los residuos que quedan entre las rendijitas de la misma lima. Digamos que la lima puede ser como ese líder sin pulimiento. Esa misma lima puede ser un líder sin pulimiento, sin crecimiento, solamente lleno de información que lleva al paciente como a declinar más, ¿ya? O también podemos ser el grupo de liderazgo, ese grupo de líderes con una capacidad de racionamiento, con una capacidad emocional, con capacidades intrínsecas que llevan a las personas a motivarse y a moldearse más a este proceso. Y en este proceso de transformación es donde las dificultades no son obstáculos, sino herramientas de crecimiento. Así como el hierro necesita del fuego para templarse, la voluntad necesita de la adversidad para fortalecerse. Porque es que los que esquivan la confrontación con su propia verdad se mantienen sin filo, incapaces de cortar las cadenas que los atan a un pasado. Pero solamente los que aceptan el proceso con valentía, los que permiten que el carácter se refine en la convivencia, ahí es donde descubren que no devuelven solamente más fuertes, sino más útiles para la sociedad. Porque un metal bien afilado no solamente resiste, también puede construir, puede servir, puede abrir caminos, ¿sí? El proceso de rehabilitación es como ese fuego y ese choque, es como esa prueba donde el ego se enfrenta a su límite. Aquí no hay atajos, aquí no hay caminos fáciles. Solamente quienes aceptan la fricción, el esfuerzo, la transformación real, es donde emergen de la forja con la templanza para sostener una vida nueva. ¿Sí? Mire, la resistencia al cambio es esa trinchera donde el viejo yo lucha por sobrevivir. Es la voz interna que me susurra las excusas falsas y convincentes. Que me dicen, no, pero es que el líder porque es así, pero es que esta man es porque va así, pero es que el director, es que la directora, que sí. O sea, esos susurros falsos que buscan grietas en el proceso, que se afierran a la comodidad del caos conocido antes que el esfuerzo de la transformación. Digamos que en la rehabilitación esta resistencia se disfraza de orgullo, de negación. Es el miedo vestido de razón. Es la costumbre defendiendo tu territorio. Pero mire, cambiar no duele por el cambio en sí, sino porque exige soltar lo que ha servido de identidad, las actitudes destructivas, la respuesta impulsiva, los mecanismos de defensa. Todo esto ha sido un escudo, una estructura sobre la que se ha sostenido una versión de la persona. Pero si esa versión es la que ha llevado al sufrimiento, entonces ¿por qué nos aferramos a ella? Porque es que lo desconocido aterra más que el daño familiar, ¿sí? Mire, es que el problema no es que la vida se detenga, no.
El problema es que la vida sigue empujando. Y ahí es donde vemos que la rehabilitación, la resistencia se choca contra los límites, contra la convivencia, contra la realidad de que nadie puede avanzar si no está dispuesto a desmontarse pieza por pieza. Aquí no hay medias tintas en el proceso. O se abraza el cambio o se repite el ciclo. Pero cuando la resistencia se rompe, cuando el miedo va cediendo, algo nuevo va emergiendo. No se trata de perderse, sino de reencontrarse sin las cadenas del pasado. Pero el cambio no es el enemigo. El enemigo es esa voz que dice todos los días, no puedes, no puedes, vos no puedes. En estos días está uno de los pacientes que está estudiando en la universidad, porque aquí más de uno está estudiando y uno de ellos me estaba diciendo, no, pero es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no quiero, yo no voy a seguir estudiando, que yo no puedo, y llorando, y cómo, y se entró al módulo y se acostó, que no puedo, no, venga, hágame el favor, hay que enfrentar su realidad. Es que en la debilidad es que nos hacemos fuertes. Y esto que ese paciente vivió aquí, adentro de la fundación, es algo que va a vivir el doble, el triple o 4 veces más estando allá afuera, en la sociedad. ¿Sí? Mire, el enemigo es esa voz que nos dice que no se puede, que no se debe, que es mejor seguir igual. Pero la verdadera libertad está del otro lado de esa batalla. Mire, las habilidades sociales y cognitivas son cimientos de la reinserción y la recuperación en un proceso de rehabilitación. Si nos vamos a ver más allá de lo elemental, es que no vas a dejar atrás una conducta autodestructiva si la mente sigue atrapada en los mismos patrones y si la convivencia con los demás sigue siendo un campo de batalla. Porque es que las habilidades cognitivas permiten interpretar la realidad de manera más clara, identificar distorsiones del pensamiento y regular las emociones antes de que se conviertan en impulsos descontrolados. Sin estas capacidades, ¿qué pasa? El ciclo de la reacción automática y autodestrucción se perpetúa. Tenemos que pensar antes de actuar, reflexionar antes de juzgar, aprender a ver más allá de la inmediatez, del deseo o de la frustración. Todo esto hace parte de la reestructuración mental que se necesita para reconstruir un futuro sólido. Por otro lado, las habilidades sociales son ese puente entre la persona y el mundo, ¿sí? La rehabilitación no ocurre en el vacío, se da en un entorno donde las relaciones humanas son esenciales. O sea, es que saber comunicarse sin agresividad ni sumisión, expresar emociones sin miedo ni manipulación, generar empatía sin esperar recompensas, son herramientas claves para la convivencia, para la estabilidad emocional, ¿sí? Aquí, en este hogar, es donde las habilidades se ponen a prueba a diario. Cada conversación es una oportunidad de practicar la paciencia. Los conflictos son entrenamientos para la gestión emocional. Cada acto de escucha es un ejercicio de empatía. Es que no solamente basta con cambiar por dentro, sino se aprende a conectar con los demás. Porque es que la verdadera recuperación no es solo personal, es también relacional. Es encontrar el equilibrio entre lo que se piensa, entre lo que se siente y cómo se expresa en el mundo. Amén. Apóstol, buenos días. Buenos días, un saludo para todos. Agradecido con Dios por este día, las personas que están conectadas. Y bueno, vamos a seguir fortaleciendo este tema, nutriéndolo. Y me causa una inquietud. ¿Hasta qué punto somos conscientes del diario vivir? O sea, el diario vivir, ya dijimos, es una rutina, son unos horarios, es la estructura que se desarrolla dentro de la fundación, pero ¿hasta qué punto? El día lunes hablábamos con una intervención que hicimos con Luis Buitrago, que nosotros, después de tantos años de proceso de rehabilitación, seguimos en el proceso de restauración, porque no es solamente dejar de consumir drogas,
seguimos creciendo y seguimos transformándonos como personas y como seres humanos, y ese va a ser no un diario vivir, sino que va a ser un estilo de vida para siempre. Pero decíamos que quiero donde ustedes se concentren, que después de salir de la fundación por unos buenos años, Luis hablaba como de 30 años, y él conserva el 80% del diario vivir que aprendió en la fundación. Nosotros debemos concientizarnos. Es que nosotros estamos aprendiendo a vivir con unos hábitos, con unas costumbres, con unos horarios, con unos límites, con unos pensamientos. Darwin ahorita hablaba de procesos cognitivos, de mentalidad, de emociones. Estamos aprendiendo a vivir. O sea, el diario vivir traspasa nuestra vida, traspasa nuestro ser. Y cuando Luis Buitrago yo hablaba del 70%, que todavía lo puedo conservar en mi diario vivir, Luis me dice del 80%. Cuando usted estaba fuera de la fundación, usted no tenía una vida sobria. Cuando usted estaba fuera de la fundación, usted tenía una vida desordenada. Que muchos todavía dicen, yo no sé por qué estoy en la fundación, yo no sé por qué vine aquí. Será tema de discusión en otro momento. Si usted llegó a la fundación es porque tiene un problema. Y muchas personas creen que están en la fundación injustamente, creen que no necesitan el diario vivir. Si usted estando fuera de la fundación no podía ajustarse a un diario vivir, usted ahora, después de salir de la fundación, tiene que llevarse el diario vivir. O sea, usted tiene que estar con el diario vivir mañana, tarde y noche. A mí me enseñaron una frase y tenía que ver con el diario vivir. A mí me gusta el fútbol, me gusta ir al estadio, me gustan las invitaciones a comer, me gusta, como cualquier ser humano, dentro de actividades sanas y saludables. Pero a mí me enseñaron a través del diario vivir que yo no podía negociar la terapia. O sea, la terapia es innegociable. Yo dependo de la terapia. Y soy consciente que soy uno más del redil, soy uno más de la familia, soy uno más de la comunidad. Usted me puede invitar ahorita a San Andrés. Y si yo no estoy aquí presente, no es porque no quiera. Amo la terapia. ¿Quién me enseñó eso? El diario vivir. El diario vivir estructuró. Y le voy a decir esto, mire. Reviso mis teléfonos y solo oigo situaciones que no tienen nada que ver con el diario vivir. O sea, se lo voy a explicar. El diario vivir es una rutina diaria y estructura. Uno de los aspectos más importantes de la vida en el centro de rehabilitación. Mire, yo me levanto como director haciendo cumplir y buscando que se cumpla un diario vivir. Porque así esté anotado, se descuadra, se desacomoda. Hasta el del desayuno está desacomodado. Y aquí es como un engranaje. Si se desacomoda algo al inicio, lo más probable es que se pueda seguir desacomodando de ahí en adelante, no solo al final. A veces se encausa, a veces vuelve y se acopla, pero se va desacomodando todo. Entonces yo eran las 8, ya está el desayuno, a las 8 ya debe estar el grupo desayunado, 15 minutos antes debe estar el grupo desayunado, porque a las 8, ¿en qué estamos? Según el diario vivir, a las 8 hoy miércoles, ¿en qué estamos? Escuela de Sabios. Deje, yo peleo porque el uno anda buscando la camiseta, el uno no encuentra los cordones, hay que comprar esto, hay que pagar esto, hay que o sea, es un problema de diario vivir.
Es un problema de organización. Nosotros estamos ordenando nuestro espíritu, pero también estamos ordenando nuestra alma y también estamos ordenando nuestro cuerpo. Si se supone que yo ahorita estoy en una educativa, ¿por qué estoy pensando en la deportiva? Si se supone que yo estoy en un espacio de aprendizaje, ¿por qué yo ahorita estoy pensando en que si mi mamá ya me consignó lo de la tienda, en que si mi mamá ya desayunó? Si se supone que estoy en un espacio de aprendizaje, ¿por qué estoy pensando cuándo me va a llevar mi mamá para la casa? Esos son los mensajes que yo recibo. Yo le estoy hablando más desde la realidad, pero le voy a decir algo tan importante. El diario vivir es esa rutina diaria y estructura. Es fundamental para todo centro de rehabilitación. O sea, es vital para todo centro de rehabilitación. Llámese como se llame, tenga el enfoque que tenga. Hay un diario vivir. Unos lo hacen valer de una manera, no es igual tampoco para todos. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Y a veces sí se lo voy a tirar a los padres. Los papás no llegan preguntando el diario vivir. Si su hijo se está cogiendo el diario vivir. Usted está en un espacio de aprendizaje llamado Escuela de Sabios. Y muchos pueden estar dibujando, muchos pueden estar haciendo cartas de amor, muchos pueden estar haciendo el listado de lo que les falta. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Pero si el diario vivir dice que a esta hora, miércoles, y se lo digo porque ayer lo hablaba con unos directores, hay directores que este espacio lo tienen incluido en su diario vivir. En Proyectando Generaciones, este espacio se debe respetar porque hace parte del diario vivir. Y como director, intento hacerlo respetar. Intento hacerlo cumplir. ¿Y sabe por qué? Porque es que el diario vivir está diseñado. No tengo cómo soportárselo científicamente. ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salió? Tendría que remontarme muchos años a la historia, desde las fundaciones antiguas. Para mí, Jesús y los 12 discípulos eran una fundación. El rey David, alguien dice que también fue la primer fundación. Cuando el rey David, con lo más desechado de la sociedad, con lo más abandonado de la sociedad, con lo más discriminado de la sociedad, logró armar un ejército indestructible. Dice que esas personas eran lo peor de la sociedad, lo más desechado. Y David, como era un hombre conforme al corazón de Jehová, con ese grupo dicen que armó la primer fundación, que posteriormente llegó a impactar. Era como un ejército, dispuesto para lo que fuera, dispuesto para toda buena obra, dispuesto para mostrar un cambio, dispuesto para mostrar una transformación. De los discípulos decían, de Israel puede salir algo bueno, de Jerusalén puede salir algo bueno. Y Dios les demostró que con Dios sí se cambia, sí se transforma. Y que cuando realmente uno se acoge a un diario vivir, ese diario vivir es lo que a mí está diseñado, está enfocado, está enrutado para que los pacientes se enfoquen exclusivamente en su recuperación. ¿Está enfocado usted? Ojo, ojalá lo apunte grande en una hoja. Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Debo evaluar
si estoy enfocado exclusivamente en mi recuperación. Sería interesante hacer este ejercicio, porque si no, yo estoy chocando con el diario vivir. Y vuelvo y le digo, dígame lo que me diga, yo la terapia no la negocio. No la podemos negociar. Durante el proceso de rehabilitación y cuando usted vuelva a su casa, que es otro de las grandes preocupaciones que yo tengo. Me llamó un muchacho y ni me saludó. Ni me saludó. Y llegó y me dijo, ese muchacho se voló de la fundación hace como 2 o 3 meses. Y me dijo, ¿cómo hago para que me mande mi ropa? No aprendió el diario vivir, porque el diario vivir de la fundación enseña al menos a saludar. El diario vivir de la fundación enseña modales y civismo al menos. Hágame el favor. Y esas buenas costumbres que también se aprenden en el manual de Carreño, la urbanidad de Carreño, si algunos lo conocen, de pronto los más mayores, dentro de mi diario vivir está acogerme a reglas, a terapias individuales, a terapias grupales, recreativas, administración del tiempo libre, talleres, reuniones. Son rutinas. Pero pensemos en esto, que es quizás el aporte que yo les quiero dejar. Dejemos para la próxima reunión si realmente los papás, de pronto, es que me descaché. Voy a preguntarle a los papás si conocen el diario vivir el día lunes. Apúntenme ahí, tómenme nota y me hacen acuerdo. Pero si yo le digo de pronto para el lunes no se me conectan. De pronto si les digo el lunes y ay no, ya no van a corchar, ay, ya no van a hacer quedar mal. ¿Será que los papás llegan los días de la visita preguntando si su hijo se está acogiendo al diario vivir? Porque, ojo, si no se está acogiendo al diario vivir, si no está enfocado en el diario vivir, esa persona no está pensando, ojo, pensando, enfocado, ajustado, exclusivamente. ¿Usted sabe qué es la palabra exclusiva? Me gustó esa frase. El diario vivir está diseñado para que los pacientes se enfoquen exclusivamente en su recuperación. Y esto me cuestiona. Me escribe un muchacho de 2, 3 meses. ¿Cómo hago para que me mande mi ropa? Se le olvidó saludar, se le olvidó pedir el favor y yo le contesté, buenos días, con mucho gusto yo le colaboro. Y le coloqué ñapa. Y con mucho gusto le hago el favor. Y más ñapa, porque estamos para servir. Pero el buen trato. Yo puedo dar una orden, pero yo intento pedir el favor. Gracias. Por eso hay muchachos que llegan a la fundación y creen que allá tienen empleados. Estamos para servirle, pero no somos sus empleados. El problema es que usted creía que su mamá era una empleada, su familia era una empleada. Ese será un tema espinoso, pero será otro espacio. Por eso hay muchachos que le llevaban el desayuno a la cama, le lavaban la ropa, le tendían la cama. Me decían estos días un papá, don Matías, me conformo con que mi hijo sea buena persona, no ande en la delincuencia y tienda la cama. Diario vivir, tendida de cama. Y a veces aflojamos eso. Y a veces pasa revista
cama mal tendida, cama extendida. Un muchacho con un año en la fundación. Y la cama mal tendida y un reguero ahí, un zambumbe en la cama. Y muchos no miran eso como un factor de riesgo. Creerán que uno es exagerado. Pero yo a eso le prendo la lupa. ¿Por qué? Porque si yo no estoy acogido al diario vivir, es porque no estoy concentrado exclusivamente en mi recuperación. Esta frase, exclusivamente en mi recuperación. Tengo sofismas de distracción, mentales o emocionales o espirituales. Tengo la máscara puesta, tengo el frente puesto. Pero no voy a salir a aplicar un diario vivir, un estilo de vida. Levante su mano derecha. Y diga lo siguiente. Debo, otra vez, debo aprender a respetar el diario vivir. Otra vez, coñapa, para que su cerebro, su mente se programe. Debo aprender a respetar el diario vivir. Si usted ve la palabra diario y usted ve la palabra vivir, usted puede transmitirlo de otra manera, para siempre, para siempre. Los hábitos que usted se lleva de la fundación van a nacer para toda la vida. Y yo se lo decía, los hábitos de la fundación, usted tiene que copiarlos, pegarlos en su vida social, en su vida laboral, en su vida familiar. Y ese es un reto. De eso hablaríamos la próxima reunión. Si una mamá no sabe el diario vivir, va a ir en contravía totalmente de todo lo que su hijo aprendió en la fundación. Lo va a sacar del diario vivir que se le estableció en la fundación. El diario vivir está diseñado exclusivamente para que nos enfoquemos en nuestra recuperación. Y si soltamos el diario vivir, me preocupé. Soltamos la recuperación. Yo no quiero soltar la recuperación. ¡Qué miedo! Dios nos guarde, Dios nos ayude. No se supone que llegamos a recuperarnos. ¿Y por qué? Las estadísticas de las personas que llegan a los centros de rehabilitación son tan bajas, son tan poco exitosas. Ayer me llamó un muchacho de España y yo tuve como decirle gracias a Dios, vea, Julano, su compañero están parados. ¿Y sabe por qué esas personas están paradas hasta el día de hoy? Porque hasta el último día, hasta la última hora que iban a salir de la fundación, un personaje que el mismo día que iba a salir lo calvié, lo hice calviar, le puse disciplina, lo puse a voltear, para que no se le olvidara que la terapia es para toda la vida, para que no se desenfocara de su proceso, de su recuperación. Y con todos los que hablo, terapia, grupos de apoyo, no se olvide del diario vivir. Y hay unas alertas internas, esa es la conciencia. Si le estoy mermando al diario vivir, ahí mismo aprieto tuercas.
Por eso como director y como cabeza me tengo que levantar a hacer valer el diario vivir. Ese es el ejercicio. Y el diario vivir cumple su misión. ¿Cuál es? Enfocarlo exclusivamente, o sea, solo en la recuperación. Por eso en el diario vivir no dice celular, no dice redes sociales, no dice Facebook, no dice tinto con los amigos, no dice tinto con la familia, sino que el diario vivir es, decía un amigo, Biblia y machete. Ese es el diario vivir. En el diario vivir mío era marranera, baños, fregadero, cuaderno, lapicero, huerta, construcción me tocó, rancho, fogón. Ese era mi diario vivir. Y usted va a decir, ay, ¿y ahora ya no? Pues bendito Dios, ya no. ¿Sabe qué pasa? Es lo mismo. Cambia es de escenario, cambia es de lugar. Usted sabe que nuestro cerebro tiene una predisposición dependiendo del lugar en el que nosotros nos encontremos. Si usted se encuentra en una librería o en una biblioteca, o si usted se encuentra en un restaurante, o si usted se encuentra en una discoteca, ¿no hay predisposición? En una biblioteca, todo su ser empieza a ajustarse a la dinámica de la biblioteca. Pero cuando usted está en un restaurante, y usted siente esos olores, y usted ve el movimiento de bandeja para allá, de bandeja para acá, y usted hasta escucha cuando esa carne está en esa plancha, que hoy está... Así nosotros tenemos que programarnos con el diario vivir. El diario vivir tremendo nos lleva exclusivamente a enfocarnos en la recuperación. Hoy por hoy puedo decir por qué muchas personas se han sostenido. Ese es el éxito por el cual yo me he podido sostener en mi proceso de rehabilitación. Porque el diario vivir se conserva en su mayoría. La levantada, la disciplina, la norma, la charla, la clase, el entorno, el ambiente, factores de protección, factores de riesgo, procesos cognitivos, habilidades para la vida, capacidades del carácter, convicciones. Sigue intacto. Cambia el escenario. Yo voy a un partido de fútbol, ahí tengo el diario vivir. Voy al consejo, tengo el partido de fútbol. Voy a una visita, voy a una reunión, estoy con mi familia, ahí está el diario vivir. Pero preocupante. No sabemos con qué se come. No nos esforzamos por aplicarlo, por practicarlo. Que esto nos ayuda a pensar y a revisar si lo estamos incorporando y aún más si lo estamos respetando. Servidores, grupos altos, líderes, terapeutas, profesionales, a ayudar a hacer respetar el diario vivir. Hoy le decía a un muchacho, ¿sí ves por qué te apretan y después no te gusta? Ahora ratico, antes de sentarme aquí le decía, ¿sí ves con hechos? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí ves por qué te apretan y después no te gusta? Después te la tienen montada, te la tienen armada, que esto, que esto, que esto. Las grandes empresas funcionan con un diario vivir. Las grandes organizaciones. Y el éxito depende de que todo funciona como un reloj, sincronizado. Si usted lo revisa, todo funciona. Nuestro cerebro tiene que funcionar sincronizado. Y ese diario vivir está ayudando a sincronizarlo. Coherencia se llama. Con lo que pienso, con lo que siento y con lo que digo. Y a veces no somos coherentes. Si yo le digo a usted ahorita, vamos a hacer la escuela de sabios hasta las 11 de la mañana, ¿qué me dice?
Pero apenas vamos por ahí a las 10:30, a las 10:40, y que usted no se puede sentar, que no ha podido parar, que no ha podido estirar, que le dio ganas de ir al baño, que le charrasqueó la tripa, que se le pasó el horario del suplemento, del mecato, de la tienda, que justo le habían dicho, ahorita a las 10 le pasó eso, que les hayan prometido café con pan a las 10 de la mañana, que le hayan prometido media mañana, que les hayan prometido refrigerio. Ahí se acaba el diario vivir, ahí se acaba la coherencia con el diario vivir. Pensémoslo, muchachos, pensémoslo, familia, las personas que están hoy aquí. Si no hay diario vivir, nosotros no estamos enfocados exclusivamente en la recuperación. Un muchacho con mucho tiempo en la fundación que me diga que no me avisaron, no me levantaron, no me llamaron, no me dijeron, yo no se lo valgo. Yo le caigo con todo y después va a decir, es que me la montaron, es que fue injusto. Porque con un mes usted ya debe tener claro el diario vivir. Amén. Un abrazo muy especial, vamos a dejar allí, pensémoslo, evaluémoslo y seguimos afianzando el tema, no para dejarlo en la agenda. Mi diario vivir no es el de la agenda. Ahí tengo unos horarios, el celular tiene agenda, tiene horarios, tiene unos recordatorios. El diario vivir, yo ya lo tengo. Ni mi mujer, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mi papá me tienen que estar arriando para cumplirlo. Lo tengo claro, claro. Salgo al parque, voy a La Olla, paso por Sucre. Tengo claro mi diario vivir. Voy al parche, saludo, paso, hola. Tengo claro mi diario vivir. Estoy en cualquier actividad. Tengo claro mi diario vivir. Entonces, ese es el tema, ese es mi aporte. Confiamos que nos podamos encontrar con la ayuda de Dios el día lunes. Ojalá hayan más papás involucrados, más fundaciones, organizaciones integradas, porque de verdad que estos son temas trascendentales para la recuperación. Y si no le metemos el refuerzo, no vamos a alcanzar el propósito. Y tristemente las personas van a salir a lo mismo, a volver y a consumir y a volver a caer en el círculo vicioso. Así no sea el mismo día. A los 8 días, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, cuando pensamos. Ayer me llamó una mamá. Don Matías, necesito que me recoja a mi muchacho. Él estuvo en una fundación 5 meses. Estuvo allá 5 meses. Pero salió y fue peor. ¿Será que usted me lo puede recoger? Ustedes sabrán qué le contesté yo. Con amor responsable lo recogemos. Tengo ahí unos muchachos que les gusta ir a salvar vidas. Pero ¿sabe qué es? No es que me burle, no es que le desee lo mal a alguien, no, jamás. Alguien, me lo han dicho, es que usted quiere echarle la mala a uno, no, soy realista. Si usted no siembra bien, no recoge bien. Si usted no se acoge al diario vivir, si usted no se enfoca exclusivamente en su recuperación, sino que estando en la fundación tiene sofismas de distracción, va a salir a repetir la misma historia. Y lo ideal es que usted modifique patrones de conducta. Modifique patrones de conducta. Y lo más probable es que toca ir a ese chico a volverle a recordar un diario vivir, que empieza con una canción que a muchos no les gusta. Bienvenido, compañero, está en su casa. Le cantan ahí en la entrada. Volver a lo mismo, volver a levantarme, volver a estar receptivo, volver a esto. Para muchos eso es harto. Pero si no hacemos las cosas bien, nos vamos a desentonar. Nos vamos a descarrilar, en algún momento se descarrila el tren y cuando ya viene con hartos vagones, el riendazo es más duro. Entonces, ahí vamos a estar. Tema importante, para mí ha sido muy, muy importante.
me ha servido para revisar, me ha servido para hacer el inventario diario moral. Y me ha ilustrado y me ha motivado a que así lleve más de 20 años en recuperación, no le puedo aflojar a mi diario vivir. No puedo negociar la terapia. Un abrazo muy especial para todos, muchas bendiciones y nos estaríamos encontrando nuevamente el día lunes. Dios los bendiga en este espacio llamado Escuela de Sabios. Chao, chao.